Rafa recorriendo ra 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 fa 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 recorriendo. Amigos, bienvenidos a Rafa Recorriendo. Hoy un nuevo video. Gracias por ver todos los videos anteriores de la zona de Pucón, de esta región hermosa en donde estuvimos por 4 días. Pero hoy vamos a estar mostrándoles el lugar en donde estuvimos, en las termas de Indómito. Sí, allí estuvimos en las termas de Indómito y queremos mostrarles a ustedes un corto video de lo que pudimos hacer en esa zona. Adicional a eso, como dice acá abajo en la casilla, vamos a estar mostrándoles qué pasó con el Mavic Mini 1, cómo se cayó, cómo sucedió, dónde cayó y si lo logramos recuperar. Pero no se pierdan el final del video porque allí vamos a estar dejando el video en el momento en el que perdimos el dron. Una pérdida lamentable, pero que sabemos que se puede recuperar. Sí, seguimos adelante en Rafa Recorriendo. Aquellos que están ingresando por primera vez, bienvenidos a nuestro canal. Y aquellos que ya tienen un tiempo apoyando este maravilloso canal, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por cada uno de sus likes. Bienvenidos a este hermoso canal y gracias porque yo sé que a ustedes les gustan los datos curiosos que hemos estado dejando. Amigos, y bienvenidos a esta zona, las termas de Pucón, bien lindas no solamente por fuera sino también por dentro. Esta es toda la entrada. Y a nuestras espaldas tenemos lo que es el estacionamiento. De este lado, a mi mano izquierda, es donde se estaciona la gente que vienen con sus autos particulares. Y a nuestra mano derecha es donde se estacionan los buses, las camionetas que vienen con pasajeros de guía turística. Como pueden ver, estas termas también cuentan con habitaciones para aquellos que quieran quedarse la noche o los días que quieran estar en este lugar. Y desde arriba, desde el cielo, como ustedes lo pueden ver, tenemos 2 piscinas exteriores y también tenemos una piscina interior que es la que está totalmente sellada para aquellas personas que no quieren estar al aire libre. Aquí a nuestra mano derecha tenemos una de las piscinas. Esta es la segunda piscina exterior y podemos ver también que están los niños, están los padres con seguridad para poder estar allí. Esta es la piscina que les digo, que tiene totalmente sellada, no tiene entrada de aire. Es una piscina también temperada, pero hay mucha gente allí por lo que nosotros preferimos quedarnos afuera, aunque ustedes pueden hacer la fila para entrar y estar con el montón de gente. Hannah está aquí conmigo y quiere caminar, pero no se puede porque se quiere agarrar para las piscinas, ¿cierto, Hannah? Sí. Así que nosotros vamos a ir caminando para mostrarles las tinas, que también tiene esto. Las tinas, amigo mío, hay que reservarlas. No puedes bañarte en ellas si no tienes una reservación previa. Para disfrutar de la piscina y disfrutar de las tinas, tienes que pagar 35,000 pesos. Si solamente quieres disfrutar de las piscinas exteriores interior, tienes que pagar 28,000 pesos. Ustedes ven, estas son las tinas, pero solamente con reserva y el costo es un poco más caro por persona. Así que aquí les avisamos, digo por persona porque tiene que pagar un precio para disfrutar de todo el complejo. Esa piscina en la que nosotros estuvimos hace un momento era la piscina de en medio, la segunda piscina que tenemos acá, y ustedes pueden disfrutarla. Por acá podemos ver también todos los pasillos, las áreas verdes que pudimos disfrutar, y a Hannah le encantó la piscina. ¿Cierto que no te quería salir? Sí. Y si es por ella, quisiera volver nuevamente, ¿cierto, Hannah? Sí. Volver allá. Este era el video que le íbamos a mostrar de las termas de Indómito. Sin embargo, ahora le vamos a mostrar el momento en el cual perdimos nuestro Mavic Mini 1. Sin embargo, le dejamos la invitación para que puedan venir y ver este hermoso lugar que son las termas de Indómito. En este lugar, acá en donde está
el ojo de Caburga, o lo que le dicen ojo de Caburga, justo en esta zona en donde marca la flecha, fue donde perdí el dron. Como ustedes pueden ver, en esta zona era bastante boscosa y perdí el control del dron. No sé si fue que le entró agua o perdí señal, pero hubieron muchas formas de haberlo perdido y nunca debí de haber metido el dron en este lugar. Pero aquí lo voy a mostrar justo mientras estaba sobrevolando. Metí el dron por esta zona hacia el centro. Justo en esta zona fue donde sobrevolé el dron. Obviamente no debí de haberlo hecho porque había agua en el aire y yo supongo que fue por esa razón por la que el dron no me respondía y porque obviamente tampoco había mucha señal. Cometí muchos errores que obviamente no voy a volver a cometer en otra oportunidad. Aquí estaba volando bien, él respondía, yo lo subí para que no perdiera estabilidad por el agua, que obviamente tiene movimiento allí, y cuando estás volando el dron sobre el agua es muy inestable. Aquí ya lo estaba tratando de llamar para donde yo estaba y justo en esta parte perdí el control de él. Traté de mover las palancas, en los mandos, y ya había perdido el control totalmente. Justo allí. Pero bueno, acabamos. Y aquí justo cuando estoy tratando de sacarlo de esa área, ya se metió contra un arbusto y aquí se estrelló el dron, amigos. Aquí lo perdí. No, cayó en los ojos de Caburga. Bueno amigos, y ese era el video que les quería mostrar. Quería mencionarles lo de la pérdida del Mavic Mini que perdimos en Pucón, pero nada de qué preocuparse. Vamos a estar tratando de recuperarlo nuevamente, comprar otro que se pueda adquirir por allí a un precio bajo, pero no lo pudimos recuperar. Disfrutamos después de todo el recorrido y ya de ahí en adelante no pudimos grabar nada porque no teníamos con qué volar y grabar desde el cielo, pero pudimos recorrer. Han mirado cada uno de ellos, pero faltan todavía unos 2 videos que hay que subir y allí los estaremos mostrando en los próximos días. Sí amigos, muchísimas gracias por apoyar nuestro canal Rafa Recorriendo y esperamos verlos en el próximo video.